Hola, buenas tardes. Bueno, yo espero que quienes estén al otro lado de la pantalla me conozcan. De todos modos, vamos a ser educados. Me voy a presentar. Soy Silverio Sáez, soy psicólogo, sexólogo, que junto con mi compañero Santiago Frago, médico sexólogo, somos quienes gestionamos la asesoría sexológica para mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. La charla de hoy intenta un poco complementar, ampliar un poco la batería de títulos que hemos ido desarrollando a lo largo de esta pandemia que desgraciadamente nos ha impedido trabajar en formato presencial, que es lo que nos hubiera gustado. La charla de hoy, por ejemplo, que se titula Perspectiva de género en personas mayores, es una charla que realmente está pensada para que nosotros como profesionales demos 4 claves de reflexión, pero lo realmente importante, lo realmente interesante hubiera sido la aportación, la reflexión y sobre todo el poner en común diferentes vivencias de lo que ha implicado en nuestra vida, en nuestras circunstancias personales, el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer, hasta qué punto esta posible igualdad o desigualdad de la que hablamos, ¿de acuerdo? Se ha vivido de una manera directa, de forma diferente, en las personas mayores que en personas de otras edades o de otras etapas, ¿de acuerdo? Si me lo permitís, voy a compartir pantalla para hacer la charla un poquito más llevadera, un poquito más visual, y un poco ir compartiendo con todos vosotros, con todas vosotras, lo que yo considero las principales ideas sobre las que, de alguna manera, centrar esta perspectiva de género en personas mayores que venimos a titular diferentes, pero iguales, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, quienes conozcáis o quienes hayáis acudido a charlas anteriores nuestras, tal vez esto os va a sonar a nuevo, al revés, todo lo contrario, disculpadme, os va a sonar a ya sabido, pero como puede que para algunas personas las charlas sean independientes unas de otras, sí que me gustaría simplemente dejar una primera reflexión inicial para poner en tela de juicio o hacer una crítica a lo que yo considero que es el desconocimiento de manera sensata, profunda y rigurosa de lo que es la realidad de las personas mayores. Es más, en general, cuando algo nos importa, tendemos a parcializarlo, a hacer cuadrículas y a estudiarlo de manera pormenorizada. Y en cambio, hablar de personas mayores, a grosso modo, es una falta de rigor. Afortunadamente, ya se empiezan a hablar de diferentes etapas, una primera etapa de 60 a 75 y una segunda etapa que nos hablaría de vejez avanzada. ¿Por qué? Porque seguramente no tiene nada que ver la vivencia, la salud, las circunstancias sociales de una persona de 65 a una persona de 80 años. Y en esta reflexión, dejar claro que tal vez no solo sea central o relevante los años que tenemos, la edad cronológica, sino la edad social. Yo siempre digo en mis charlas a las personas que acuden que piensen por un momento en una persona de 75 años en 1950 o una persona de 75 años en el 2021, que es cuando hacemos esta charla. ¿Quién de las dos sería socialmente más vieja? ¿De acuerdo? Pues seguramente la de 1950, porque digamos que la calidad de vida, el propio aspecto, las expectativas vitales han ido cambiando. Y luego tendríamos un tercer factor que sería lo que llamaríamos esa edad fisiológica, ese nivel de salud, de bienestar que nos permite llevar una vida más saludable o llevar una vida más lúdica o tener más dificultades en lo referido a la salud, ¿de acuerdo? Es curioso porque una de las cuestiones importantes no solamente son esos criterios, diferentes tipos de edad, sino una cuestión central para la charla de hoy. ¿Supone lo mismo haber tenido una vida como hombre o como mujer y llegar a la etapa de ser mayor como hombre o como mujer? Seguramente nos vamos a encontrar con realidades distintas, con capacidades distintas, y no porque yo esté defendiendo desde un punto de vista científico que hombres y mujeres tengamos distintas capacidades, sino porque desgraciadamente a nivel educativo, a nivel psicológico, a nivel social, probablemente los hombres hayan tenido una serie de facetas, una serie de obligaciones y una serie de herramientas en las que se sienten más hábiles, y en cambio las mujeres habrán tenido otro tipo de trabajo, otro tipo de obligaciones, otro tipo de estilos de vida, ¿de acuerdo? Esto va a ser también importante en la vejez, en la etapa de las personas mayores, también si somos mayores en entorno rural o en entorno urbano, cuando hablamos también de perspectiva de género, hasta qué punto el hecho de ser hombre y mujer
tiene condicionantes más marcados, más exigentes, más visibles en el ámbito rural o en el ámbito urbano, y luego otras cuestiones como serían estilos de personalidad. ¿De acuerdo? En primer lugar, ¿vale? Creo que sería interesante reflexionar sobre lo que fue nuestra anterior etapa en la asesoría sexológica. Y fijaros, es curioso porque hablando de sexualidad, que es nuestro trabajo, y relacionándolo con el hecho de ser hombre y mujer, que es el tema de la charla de hoy, en aquella primera experiencia nos dimos cuenta que tres de cada 4 usuarios eran hombres y solo una era mujer. Cuando, curiosamente, en la mayoría de las actividades, en otro tipo de charlas, en otro tipo de talleres, nos encontramos con que la mayoría de asistentes son mujeres y en menor medida son varones, ¿no? Entonces, empezamos a darle vuelta de por qué pasaba esto, por qué de alguna manera se rompía o era distinta esa tónica de mayor presencia de mujeres en nuestra asesoría. Nos dimos cuenta que los hombres venían solos o en pareja, pero las mujeres venían o en pareja o prácticamente no venían. Es curioso cómo eso nos llevó a pensar, un elemento central ya para la charla de hoy, ¿de acuerdo? ¿Cómo entienden, cómo entienden las mujeres la sexualidad, la erótica? ¿Vale? Y con esto no estamos diciendo que nos parezca bien ni mal, que lo queramos evitar, todo lo contrario, tenemos que adaptarnos a la realidad y a la vivencia de cada persona para serle útil, porque no se trata tanto de decir esto es adecuado, esto es inadecuado, las cosas deberían ser de otro modo, no, por ahí no vamos, sino cómo podemos ayudar en base a la vivencia. ¿Y con qué nos encontramos? Que cuidado, tampoco todos los hombres ni todas las mujeres son como nosotros decimos. Estamos hablando de lo que son patrones, de lo que nos estamos encontrando más habitualmente en ellas y lo que nos estamos encontrando más habitualmente en ellos. ¿Con qué nos encontramos entonces? Que para ellas, para las mujeres, la erótica, la sexualidad, tiene sentido solamente si es un medio, si está al servicio de un fin mayor, que es el amor, el afecto, la intimidad. ¿De acuerdo? Por tanto, si recordáis, en la anterior etapa de la asesoría, ellas casi nunca venían solas, venían en pareja, que nos están diciendo de manera implícita la sexualidad como tal, ¿vale? Puede tener sentido siempre y cuando sea un elemento, sea una herramienta para mejorar lo que sería esa parte afectiva o esa parte del amor. Aquí, desde luego, tendría que ver con muchos factores de orden cultural, cómo se ha asociado la sexualidad en las mujeres como solamente en pareja, el hecho de mostrarse asertivas las ponía en el disparadero de lo que era una moral que las ponía en cuestión, ¿vale? Es decir, hay razones más que fundadas para explicar esto, y a lo que le tendremos que dar una vuelta y sobre lo que podríamos debatir si tuviéramos la fortuna de estar trabajando en directo. Pero lo que tenemos que entender es que para una gran cantidad de mujeres la sexualidad es importante solo en tanto en cuanto, o nada menos, en tanto en cuanto sirva para un fin superior, que sería el amor, el afecto, la pareja. Por lo tanto, nos encontramos con una centralidad afectiva. Claro, ¿qué nos encontramos en ellos? En ellos, curiosamente, nos encontramos con algo distinto, y es que el amor está bien, no estoy diciendo que los hombres lo desconsideren, ¿de acuerdo? Pero muchas veces esta dimensión afectiva, para que una pareja sea realmente entendida como pareja, es un medio para llegar a un fin. Es decir, que para muchos hombres una pareja como tal solo lo es, de una manera contundente, si realmente permite o acaba teniendo actividad erótica, relaciones o actividad sexual. Con esto es con lo que nos hemos encontrado. Por eso los hombres venían también cuando tenían pareja, pero también venían a título individual cuando se encontraban en situaciones o en circunstancias en las que podían establecer o rehacer la pareja tras una viudedad, tras una ruptura o tras una separación, circunstancia, viudedad, ruptura o separación, en las que ellas no venían de una forma tan marcada como podían venir los hombres, como podían venir los varones, ¿de acuerdo? Y luego, otra cuestión, dentro de lo que es la actividad sexual propiamente dicha, es decir, los encuentros concretos, los hombres
le estaban dando mucha más importancia a qué estaba pasando con la actividad genital, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, cuestiones como la disfunción eréctil afectan muchísimo a la autoestima de los varones y en cambio ellas, aunque no quiere decir que no le dieran importancia a esa genitalidad, ponían también en primer plano o le daban relevancia a cuestiones como las caricias, los abrazos, todo lo que sería toda esa intimidad. A los hombres a veces los mete en un gran peligro, y digo les mete en un gran peligro, esto es una opinión personal, porque cuando falla el buen funcionamiento genital, ellos, desgraciadamente, afectados por una autoestima en la que pareciera que su masculinidad ya no está al nivel que tendría que estar, abandonan lo que es otro tipo de contactos físicos, que a la larga es muy peligroso porque deteriora esa intimidad de la pareja. Muchas veces con ellos tenemos que intentar que entiendan que más allá de la dificultad que suponga que la genitalidad no funcione bien, que el pene no tenga erección, no por eso está todo perdido, no por eso puede haber otro tipo de actividades. Con lo cual es curioso porque aquí hacemos una especie, y os lo contamos, no hay ningún tipo de trampa, ¿no? Pero nos gustaría que las mujeres le siguieran dando importancia al afecto como le dan, pero también a lo sexual, y nos gustaría que los hombres le siguieran dando importancia como le dan al ámbito genital, pero también al afectivo en el sentido físico, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos ya alguna diferencia que nos vamos encontrando en esto que llamamos sensibilidad de género, claves de igualdad, cosas distintas en la vivencia de ellos y en la vivencia de ellas, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de nuestro trabajo, tenemos que decirles a las personas, cuidado, nuestro trabajo se dedica a la sexualidad, pero también al amor. Es decir, sexualidad, amor y pareja son distintos ingredientes para un mismo guiso. Entonces, aunque a lo mejor tal vez los intereses de ellos y de ellas pueden parecer diferentes, ¿vale? Desde nuestra asesoría os invitamos y os animamos a que utilicéis nuestros servicios siempre que creáis que vuestra queja tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la pareja. ¿De acuerdo? Y ahora lo que estamos haciendo es intentar valorar hasta qué punto el hecho de ser hombre o de ser mujer en la etapa en la que somos mayores se vive la sexualidad, el amor o las relaciones de pareja de una manera distinta o de una manera diferente. Fijaros, hay una charla que ya estará por ahí colgada, seguramente que nuestros amigos de la Oficina Técnica del Mayor lo han colgado, sobre viudedad. Hoy no nos vamos a detener mucho en ello porque hemos trabajado específicamente, pero simplemente dejar la reflexión de que los números nos están diciendo, nos están avisando con suficiente antelación que va a ser muy abundante el número de hombres y mujeres que van a quedar viudos cuando sean mayores. Esto supone un impacto afectivo que puede dejar secuelas. Bien, ¿cuál es nuestra reflexión? Una sociedad responsable, cuando es consciente de que algo va a generar dificultades o malestar entre sus ciudadanos, ¿de acuerdo?, busca herramientas, instituciones, programas para atenuar ese padecimiento y facilitar el bienestar. Por ejemplo, ¿no? Se trabaja con los adolescentes y su riesgo de tener embarazos no deseados, ¿de acuerdo? Se trabaja con los riesgos de accidentes de tráfico. Y mi pregunta sería, ¿se trabaja para que las personas mayores que desgraciadamente se van a ver afectadas por la viudedad puedan elaborar ese duelo de una manera saludable? Bien, ahí es donde realmente tendríamos que reflexionar. Y fijaros, dentro de esta viudedad, fijaros qué curioso este gráfico, es muy claro, la viudedad es algo que afecta de manera infinitamente más marcada a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque los convencionalismos de la edad nos llevan a que ella suele tener una pareja, un marido, un cónyuge, 4, 5, 6, bueno, entre 2 y 8 años mayor que ella. ¿Vale? La esperanza de vida de ellas es superior a la de ellos, con lo cual, siento ser cruel, pero aquí los números no engañan. Es muy probable que, por término medio, una mujer se tenga que enfrentar a lo largo de su existencia a una década de viudedad.
Bien, si esto lo reflexionamos previamente, ¿vale? Aplicaremos las medidas necesarias para que esta viudedad como tal no dificulte o dificulte lo menos posible la evolución de la persona de manera equilibrada. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que le demos relevancia a los números para entenderlos. Hay una gran cantidad de hombres y de mujeres viudos, pero hay muchas más mujeres que hombres que están viudos en esta edad. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión es cómo se supera por sexo. Es curioso, ¿cómo se supera por sexo? Muchas veces cuando se habla de perspectiva de género, parece que vamos a poner la lupa siempre en las implicaciones negativas que conlleva el hecho de ser mujer. Yo creo que no, sino que tenemos que poner la lupa en qué se afronta, qué se maneja, qué se vive, qué se digiere de manera distinta por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Y hay una cosa curiosa. Claro, si estuviera aquí delante os diría, ¿quién creéis que supera mejor el impacto, desgraciadamente, traumático de una viudedad? ¿Vale? ¿Ellos o ellas? ¿Vale? Pues claro, es muy curioso porque aquí los números nos dicen que son ellas las que superan bastante mejor la viudedad. ¿Y sabéis por qué? Por las redes sociales. Este dibujo que estoy poniendo, donde hay una trapecista saltando, debajo puede haber un agujero o una red, ¿vale? Si debajo hay un agujero, el trompazo es terrible. Si debajo hay una red, pues mira, se amortigua la posible caída. Cuando hablo de redes sociales, me refiero a que las mujeres, y podríamos entrar de nuevo en el debate, ojalá estuviéramos en el directo, ¿no? ¿Por qué creéis? Pero las mujeres cuidan más sus redes sociales, sus amigas, su familia, su gente cercana, ¿vale? Quedan con ellas, se ven, hablan, y los hombres, sobre todo en la segunda fase de la vejez, no cuidan tanto esas redes sociales, no las han cultivado a lo largo de su vida. Por eso, el hecho de que las mujeres hayan, de alguna manera, invertido tiempo en cuidar esas redes sociales, va a hacer que el posible impacto traumático de la viudedad se lleve de una manera mucho más llevadera y sea mucho menos impactante de lo que en principio parecería. Porque, claro, rehacer las redes sociales no es nada sencillo. Es decir, la clave es cultivo, cultivo, cultivo. Si yo cuido a mis amigas, me intereso por ellas, les pregunto por su vida, ellas me preguntan por la mía, ahí se genera un colchón de cuidado. Si abandono las relaciones sociales por pereza, por aislamiento, por lo que sea, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, rehacerse tras estos periodos de duelo tan importantes como puede ser una viudedad, ¿vale? Por eso, fijaros, ellas, a efectos psicológicos, se rehacen muchísimo mejor de lo que es el impacto de la viudedad, pero ahora viene la otra pregunta, ¿vale? ¿Quién creéis que rehace mejor la posibilidad de volver a tener pareja tras una viudedad siendo mayor? Pues fijaros, aquí tenemos una trampa. Y cuando digo una trampa es porque, desgraciadamente, lo que os decía antes, parece que el patrón, el estilo es que ella tenga que ser más joven que él. Claro, ¿eso en qué situación nos pone? En que la mayoría de personas mayores son mujeres o abrumadoramente mujeres. Entonces, si queremos mantener ese esquema de que ella sea un poquito más joven que él, es que no hay mercado en el caso de que seáis heterosexuales, ¿verdad? Ser mujer lesbiana sería un chollo, si me lo permitís la broma, en el sentido de que por lo menos tengo disponibilidad de tener ese tipo de interacción afectiva. Pero desgraciadamente, aquí de nuevo, si estuviéramos en el directo, haríamos un debate interesante. ¿Por qué demonios? ¿Vale? ¿Por qué demonios se sigue manteniendo ese esquema en el que él tiene que ser un poquito mayor? Si os dais cuenta en esa diapositiva os he puesto los ejemplos extremos. Os he puesto a Eccleston, que era uno de los señores que dirigía la Fórmula 1, pero a la derecha, ¿veis a quién tenéis? Tenéis a Macron, presidente de Francia, que es 24 años más joven que su mujer. ¿Vale? Os lo he puesto porque me parece interesante que vayamos visibilizando a personas importantes que rompen este esquema, que rompen este estereotipo, porque yo creo que en la medida que las personas mayores se den permiso para entender, no es ninguna desfachatez que yo rehaga mi vida de pareja siendo mujer
con alguien más joven que yo, nos parecerá normal. Pero si de entrada ya esa situación nos parece intolerable, no la vemos nunca, será muy difícil que lo planteemos en positivo. Por lo tanto, ahí tenemos unos convencionalismos de la edad que se lo ponen a ella mucho más difícil la posibilidad de que esto se produzca. Una doble moral, también por parte de las mujeres entre ellas. Esto no va a ser solamente acariciar la espalda de manera gratuita. Parece que cuando ella toma la iniciativa puede ser tildada de pelandusca y cuando él lo hace no tanto, ¿no? Si penalizan los hijos, por ejemplo, de la misma manera tras una viudedad, que sea el padre o la madre quien intente rehacer esa vida, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Más cuestiones, por ejemplo, aparte de la actitud de los hijos, ¿cómo se va a entender en el plano social? Porque muchas veces se dice a su edad, ¿a qué se mete? ¿A qué no se mete? Desgraciadamente hasta ahora daba la impresión de que una vez que llegamos a una determinada edad, lo importante era simplemente tener salud. Pero claro, la esperanza de vida es mucho mayor, la preparación cultural de las personas mayores es mucho mayor y las exigencias y expectativas van a ser también mayores, con lo cual tenemos que estar preparados para esto, ¿vale? En ocasiones los hijos, las hijas, nos facilitan o no ven con buenos ojos el hecho de que sus padres rehagan esta vida de pareja. Y creo, honestamente, por el conocimiento que tenemos de los casos con los que tenemos que enfrentarnos y trabajar, a veces se lo ponen, si cabe, más difícil a ellas que a ellos cuando se aventuran a rehacer sus vidas. ¿De acuerdo? Mirad, ¿qué haríamos ahora si estuviéramos en un directo? ¿Vale? Pararíamos y diríamos, ¿qué hemos vivido de manera directa? Es decir, ¿quiénes de los que me estáis escuchando, seáis hombre o mujer, os ha afectado en mayor o menor medida? Yo recuerdo que la última vez que hice esta charla la hice antes de la pandemia, en casetas, y fue muy divertido. Fue en casetas en Santa Isabel, me disculpáis, en Santa Isabel. Y yo les preguntaba qué hemos vivido, les hice estas preguntas, ¿qué hemos vivido? ¿Qué no volveríamos a repetir? Es curioso. ¿Y sabéis lo que me decían las mujeres? Me decían, no dejar de trabajar, no dejar de estudiar. Lo que me estaban diciendo mujeres de 70, de 80, de 90 años incluso, era no perder la posibilidad de mantener la independencia. Yo creo que ahora las generaciones jóvenes lo van viendo, pero el escuchar a las personas mayores que nos lo reflexionen, que nos lo digan, que nos lo expliquen, que nos lo cuenten, ¿vale? Puede ser muy ilustrativo para, una vez que se llega a la etapa mayor, mirar con perspectiva lo que ha sido toda nuestra vida y ver qué enfocaríamos de manera distinta. Claro, otra pregunta es, en aquella época a las mujeres se les alentaba, se les animaba a que fueran independientes en el plano económico, a que fueran independientes en el plano formativo, o de alguna manera su situación laboral era algo temporal hasta el establecimiento de relaciones de pareja que después pasaban a familia y esa mujer tenía que dedicarse a la crianza y a la intendencia interna. ¿Vale? Claro, con esas expectativas por delante, muchas familias no acababan de estimular como debieran a esas mujeres, o se estimulaba de manera diferente a hombres y a mujeres. Y luego otra cuestión que me decían algunas mujeres con las que me reí mucho, y es que lo harían de otro modo para poder disponer de una cierta libertad que no es que su pareja se la negaba, pero que no, ella misma no se daba ese permiso de disponer de tiempo para tener sus contactos, sus relaciones, sus amigas, sus hobbies, al margen de lo que fuera la relación de pareja o al margen de lo que fuera la crianza de los hijos. Aquí tenemos un elemento también importante sobre el que reflexionar. Y luego esta pregunta, porque a mí me interesa siempre trabajar en positivo, ¿no? Si estuviéramos en un directo, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gusta de ser hombre? ¿Qué nos gusta de ser mujer? ¿Qué creemos que hay de positivo en las identidades, ¿no? en las que vivimos? ¿No? No todo tiene por qué ser interpretado de una manera negativa, sino, bueno, ver cuáles son esos valores, hablar. Recuerdo que en aquella charla las mujeres hablaban de emocionalidad, de la seguridad que les proporcionaba él.
Esto puede parecer muy tópico, pero da igual, ¿eh? Lo importante es cómo nos lo cuenta cada uno, cómo lo ha vivido, cómo lo interpreta, ¿eh? Y hasta qué punto nos puede ayudar a ser personas más equilibradas. Y luego, fijaros, en cómo vemos el futuro, era curioso porque las personas mayores en líneas generales lo veían mejor, veían a sus nietos, a sus nietas de una manera distinta, pero es curioso porque yo les veía tremendamente inteligentes a efectos de emocionalidad, o sea, inteligencia emocional, porque estos hombres y estas mujeres mayores se daban cuenta de que la igualdad real no dependía solo de hacer postales y de repetirlos sistemáticamente, sino que dependía sobre todo de unas cuestiones de seguridad laboral, de reparto de lo que es el esfuerzo de la crianza, donde realmente las cosas siguen sin pintar bien porque de una crisis vamos a otra, porque la seguridad laboral no es toda la que nos gustaría, porque el paro juvenil se expande durante mucho tiempo, porque no es sencilla la independencia. Entonces, estas personas mayores desgraciadamente nos sorprendieron un poco las veces que hemos dado esta charla, porque veía un poco el futuro como negro, no tanto en el sentido de decir esto va a ser un desastre, sino cuidado, que por mucho que nos propongamos la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad realmente solo se va a producir cuando no se penalice, cuando se facilite el que ellas tengan acceso a la formación y la maternidad o la crianza no se convierta en una losa insoportable que impida el poder trabajar, el poder vivir, el poder proseguir. ¿De acuerdo? Fijaros, además, cuando se habla de género, casi siempre se habla de mujer, ¿vale? Y es ahí, yo os querría hablar un poco de la dialéctica hombre-mujer, porque yo creo que aquí tenemos mucho que ganar. Es decir, fijaros, yo creo que si entendemos la perspectiva de género como una perspectiva, no la única, una, es decir, si miramos un lugar desde diferentes perspectivas, vamos a tener una percepción más real, una percepción más completa. El género es una perspectiva, pero no es la única, ¿vale? ¿Por qué os quiero decir esto? Porque, fijaros, lo interesante sería entender que los hombres tienen que empezar a plantearse que detrás de la igualdad no hay desventajas, sino grandes ventajas. Hay veces que los hombres perciben en todo este ámbito de la igualdad como un ataque y entonces se ponen a la defensiva o una culpabilización y entonces empiezan a justificarse o a defenderse, ¿vale? Yo creo que hay que entender que los hombres también hemos padecido, de una manera tal vez más callada porque ni siquiera la percibíamos, lo que ha sido la imposición de un modelo masculino que nos obligaba a la competencia, a las jerarquías, a dar siempre la talla, a ser máquinas sexuales, a controlar las emociones, ¿vale? Y afortunadamente cuando uno va siendo mayor y habla con los hombres, te dicen, ¡buah! ¿Cuánto tiempo hemos perdido en tonterías? ¿Cómo nos podíamos atascar en determinadas cuestiones que para nada eran las más importantes? El honor masculino, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que yo plantearía desde la inteligencia emocional? Que hay un gran beneficio en esa igualdad, porque hay un mejor manejo de las emociones propias, ¿vale? Reconocer lo que me pasa me ayuda a manejarlo. Los hombres hablan muy poco de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque no hemos invertido tiempo en adiestrarles, ¿vale? Porque parecía que eso te implicaba ser un hombre blando, un hombre poco capaz, un hombre poco duro y robusto. Y entonces, como no hemos mirado, no sabemos leer. Somos, entre comillas, analfabetos. Eso ha dificultado el fomento de la empatía, muy importante en la pareja. Y luego, fijaros, hombres que me estéis escuchando, algo que ya lo tenemos científicamente demostrado, no es una opinión de Silverio esta tarde. El afecto es una necesidad y carecer de una necesidad nos lleva al peligro, a la inanición. El afecto, además, no me ablanda, sino que me hace más fuerte, más seguro, menos dependiente. Detrás de celos, detrás de violencia de género, detrás de abusos, nos encontramos personas con serias carencias afectivas y con serios déficits de autoestima. Y todo eso se mezcla. Por lo tanto, el afecto, repito, no me ablanda, me hace más fuerte. Por eso tenemos que cuidar aquellas circunstancias que faciliten recibir
y dar afecto en nuestro ámbito de pareja, de padre, de amistad, diferentes circunstancias. Entender un poco eso de una nueva manera. Y luego el entrenamiento en el manejo de conflictos. Cuando jugamos a las batallas, alguien gana, pero alguien pierde. Entonces, hay que adiestrar ya desde niños al manejo de los conflictos con una búsqueda de estrategias que no dejen muertos en las cunetas. Son los hombres los que generan las guerras, ¿vale? Entonces, eso sería interesante reflexionarlo. Pero fijaros, no quiero acabar esta charla sin que parezca que me olvida lo más importante. Todo lo contrario, cuando he hablado con las personas mayores, que son tremendamente inteligentes, no hay que olvidarse dónde están los puntos de desigualdad más evidentes. En el ámbito laboral, en el sueldo, sigue habiendo una grandísima diferencia entre el sueldo medio entre hombres y el sueldo medio entre mujeres. Sigue habiendo una gran dificultad entre la estabilidad y la conciliación, estabilidad laboral, a la jubilación. Las mujeres llegan con historias laborales más discontinuas, lo que las pone en una situación de desigualdad y tienen pensiones menos cuantiosas que ellos. Por lo tanto, tendríamos que reflexionar sobre si el modo y la manera de computar las pensiones lleva implícita, de alguna manera, una especie de desconsideración o de trampa a lo que ha sido el estilo de vida, entre comillas, a veces obligado, de muchas mujeres. ¿Con qué nos encontramos en el ámbito doméstico y familiar? Los principales núcleos de desigualdad: tareas domésticas, atención a los hijos, ¿vale? Priorización de los tiempos, ¿vale? ¿Hacemos las mismas tareas domésticas? ¿Atendemos igual a los hijos? ¿Priorizamos los tiempos? Es decir, ellos y ellas tienen el mismo tiempo para uno mismo, o de alguna manera se está priorizando de manera diferente, ¿de acuerdo? Y por último, en el mundo social, la política, el poder, la dirección, la maternidad. Y cuidado, que nadie me malinterprete, la maternidad como lastre no por el hecho de ser madre o padre, sino porque no tenemos o deberíamos mejorar en las normativas y garantías que permitieran que por el hecho de ser madre, la vida laboral no se viera comprometida de una forma tan brusca, tan exagerada como se compromete hasta ahora. ¿De acuerdo? Para ser online creo que es suficiente, no me gustan las charlas largas. Esto más que una charla me hubiera gustado que hubiera sido un taller para poder hablar, pero bueno, si por lo menos os ha servido para reflexionar un poco, cambiar ideas y si podemos sacar algo en claro, pues fenomenal. Me encantará poder realizar esta charla en los centros de convivencia de mayores en cuanto las circunstancias nos lo permitan. Entre tanto, pues bueno, os mando un abrazo enorme a todas las personas que hayáis podido escuchar esta charla y deciros y recordaros que nos tenéis a vuestra disposición en la asesoría sexológica para mayores, pidiendo cita en este teléfono. ¿De acuerdo? Os mando un fuerte abrazo y os dejo hasta la próxima. Un saludo.